Esta tarde el INDEC publicó las cifras de desempleo nacional y en los diferentes aglomerados urbanos del país. El dato a tener en cuenta, y siempre lo decimos porque los especialistas también lo mencionan de esta manera, es que son cuestionables, por lo menos las de Bahía Blanca, desde un par de puntos de vista. Por un lado, que dice generalmente que la muestra no alcanza para tener una ponderación netamente local, sino que es solamente para un índice nacional. Nosotros reflejamos lo que dice expresamente el INDEC. Obviamente los especialistas dicen esto y también que a veces hay un margen de error bastante amplio. Decimos esto porque fluctúa bastante y además lo que van a ver ahora son cifras del tercer trimestre, julio, agosto y septiembre. Posiblemente lo peor de la crisis, el impacto más fuerte, aún no se ha sentido como cuando hablamos del índice de pobreza, el último que publicó el INDEC, no la UCA, el INDEC. Vamos a la placa y a recorrer los números. Primero, a nivel nacional, a nivel país, ¿cuál es el índice de desempleo que marcó el INDEC? Este es por ahí el más clarito, el más fiable, si nos atendemos a esa acepción que recién decíamos. El tercer trimestre, en el país, el 9%, es decir que supuestamente mejoró la situación respecto del trimestre anterior, que había sido 9,6, o sea, bajó el desempleo, mejoró la situación. Eso es lo que marca respecto al trimestre anterior. Pero generalmente dicen la medición que vale es la comparación interanual. Es decir, del mismo periodo de este año al periodo similar de hace un año atrás, a donde ahí sí creció 0,7%. Es decir, que hoy tenemos una cifra de 1.200.000 personas sin empleo. Sin empleo, para tener en cuenta ese dato, 1.200.000 personas sin empleo en el país. Este es el índice global de desempleo que publicó el INDEC. Bajamos a Bahía Blanca, el desempleo, perdón, seguimos en el desempleo en Bahía Blanca, sí señor. Estos son cifras que corresponden a nuestra ciudad. Acá vamos a ver que es bastante distinto y que ha fluctuado mucho más. Hablamos de un 9% de desempleo en el tercer trimestre. Si lo comparamos con el trimestre anterior, aumentó el desempleo un 2,4%, una situación muy importante, o sea, un crecimiento exponencial del desempleo en la ciudad respecto del trimestre anterior, es decir, de este mismo año. Si vamos al año pasado, 0,9% más, es decir que no es tanto, pero si hablamos que de acá a acá hay 1.000 desempleados más, pero si vamos a comparar con esta, tenemos una diferencia de 2.500 desempleados más. Es decir que hoy en Bahía Blanca vamos a tener una cifra que la vamos a ver ahora, bastante importante de desempleados. Ahí tenemos 12.000 personas, es la cifra actual. Esto marcó el INDEC para Bahía Blanca y Cerri, que es el conglomerado que toma 12.000 personas sin empleo, 2.500 más que el segundo trimestre, es decir, comparándola con el periodo anterior. Si vamos al periodo igual de hace un año, es decir, julio, agosto y septiembre de 2017, hay 1.000 desempleados más, o sea, es un poco menos la variación. Pero para tener en cuenta una situación de desigualdad y de complicaciones que evidentemente está alterando un poco el panorama. Creemos que el próximo periodo puede llegar a ser peor, porque es el rebote de los peores meses de este año, septiembre y octubre, que seguramente se verán reflejados un poco más adelante.